El día domingo 30 de enero, o sea, dentro de 6 días, voy a dar una formación gratuita online y llevo ya pues casi 20 días, estoy invitando a personas que saben mucho, son expertas en diferentes temas para ir aportando herramientas de comunicación, como por ejemplo a Eva Velasco, que la tenemos hoy aquí en directo, que nos va a aportar mucha información sobre el tema de las emociones. Gestionar las emociones para todo. Hola, ¿se me oye? Para hablar en público, ya ni te cuento. Hola, Eva. Hola, estoy preocupada por si Oye, se me espera, que me voy oye. a poner los cascos que me los había quitado. ¿Se me oye A bien? ver, ¿se te oye? Yo te digo perfecta. Vale, pues buenas tardes a todos y muchísimas gracias, Belilla, por compartir este ratito de charlita contigo. Ya sabes que contigo encantada, como siempre. Yo contigo, creo que eres una profesional como la copa de un pino, toda la vida dedicada al tema del crecimiento personal, de la gestión emocional, de la gestión de las emociones tan importante. Y además te voy a decir así, Eva, una excelente compañera. Muchas gracias. El tiempo que he Muchas estado gracias. contigo, Tú también. me has demostrado cuando he fallado, cuando no he estado como tenía que estar y tal, cómo me has guardado las espaldas, cómo me has cuidado y ¡buah! Eso es una pasada. O sea, es el mejor, yo creo que es uno de los más grandes piropos que le puedo decir a alguien, que es que cuando la sientes codo con codo y que está en lo bueno y en lo no tan bueno. Así que para mí es Oye, un placer tenerte aquí. me voy a poner roja, con tanto piropo. Muchísimas gracias. La verdad que es fácil, Pero cuidarte. La sabes verdad es que te dejas cuidar muy bien. Pero sabes que es verdad porque yo quedé contigo una vez para un trabajo profesional, me pasaron cosas y cómo me cuidaste, cómo incluso cogiste parte de la responsabilidad y además justo tratando de un tema que estábamos hablando tú y yo, que era de la empatía y dije, esto que está haciendo esta mujer conmigo es empatía vivida a tope. Así que muchas gracias, te lo digo así, creo que nunca te lo había expresado tan abiertamente, pero mil gracias, Eva, por ser como eres. Y desde luego que el ser experto no solamente es poder hablar de ello, sino en la vida poderlo expresar cuando hace falta en el momento justo. Y tú ahí has estado, pero vamos, con la empatía a tope en la experiencia, no solamente como nos vamos a hacer ahora, sino no solo contada, sino hecha en acciones. Pues te lo agradezco mucho, Belilla. Bueno, pues nada, estamos aquí esta tarde, pues no sé, con algunos amigos, ¿no? Y la idea es que tú preguntes lo que quieras, estoy aquí a mandar. Pues mira, Eva, yo creo que en la vida, bueno, en mi vida, bueno, y en la historia tampoco, se ha hablado tanto, tanto, tanto de las emociones. O Sí. sea, ni cuando era pequeña, ni en mi adolescencia, ni cuando he sido más mayor. O sea, es en los últimos años Mm. cuando se ha hablado, pero constantemente de las emociones, de lo importante que es ser consciente, expresarlas y de cómo nos influyen de una manera, o sea, en todo Mm. nos influyen las emociones. Sin embargo, bueno, no es tan fácil reconocerlas, no es tan fácil entender qué es una emoción, de dónde viene, de cómo se gestiona, qué significa, qué enseñanza nos trae. Son muchas cosas las que se puede hablar de este tema. Muchísimas. Tendríamos para horas aquí hasta de madrugada, podríamos estar hasta mañana. Exactamente. Eh, Pero hay- mira, Eva, yo quería, como es un tema muy amplio, mm, yo este domingo 30, tú sabes que voy a hacer una formación gratuita de cómo hablar en público y justamente el tema del que quiero hablar es comunicar emociones. Pero mm. tú justamente eres experta en la gestión de las emociones, con lo cual, ¿cómo podríamos hacer para hablar de todas las emociones que pasan, ¿no? Las negativas y las positivas, a la hora de hablar en público son muchas, porque hay mucho miedo Mm. al rechazo, mucho Sí. miedo, mucha vergüenza, Mm. se habla muchísimo del miedo, del pánico escénico, son Mm. temas que a todos nos influyen
Mm, pequeños, medianos y grandes. Y cuanto más grande eres y más profesional, incluso es peor porque la gente lo esconde mucho más. sí, Entonces, sí. A ver, yo siempre estamos, sí, antes de contestarte a eso, quería un poco hacer, bueno, alguna introducción, un matiz a lo que has dicho de que nunca muy había bien, sido hablar tanto del tema emocional como se está hablando ahora de las emociones, ¿no? Entonces, yo creo que en realidad se está hablando porque es que tenemos ya una necesidad, el ser humano, de conectar más con emociones, digamos, más positivas, porque realmente ujú, vivimos en una sociedad que nos lleva a conectar mucho justamente con emociones negativas, ¿no? Con el estrés, con la frustración, con el miedo que has dicho tú, con la rabia, etc., etc. Entonces, yo creo que ahora la gente empezamos a ser un poco más conscientes de que o nos cuidamos nosotros y para cuidarnos y estar bien necesitamos conocer las emociones y cómo gestionarlas, o realmente pues lo vamos a pasar mal en cualquier ámbito de la vida, ¿no? Y entonces es muy importante. Y como has dicho tú al sí, principio, a ver, trabajar bien las emociones, lógicamente, requiere de un entrenamiento y de un trayecto. No, de la noche a la mañana uno no aprende a gestionarlas. Las emociones, hay gente que dice, ¿cómo puedo yo controlar las emociones? sí. En realidad, ¿tú crees que una emoción se puede controlar? Pues yo creo que, hombre, yo también tengo mucho trabajo hecho ya, Eva, y encima soy actriz, con lo cual, o sea, una actriz lo que expresa es un estado emocional de un personaje en un momento dado. Y si no hay Claro, emoción, es texto puro. claro, Entonces yo claro, llevo mucho claro. trabajo hecho, No, pero además, a nivel de actriz ya te preparas justamente en ese entrenamiento emocional para que te salga la emoción que tú quieres. Por lo tanto, lo estás eligiendo conscientemente. A donde voy es a que, en realidad, las emociones como tal no las podemos controlar. Las emociones nos vienen porque pues, nos pasan cosas por la mente, experiencias vividas, situaciones, y nuestro cerebro inconsciente pues va trabajando ahí y entonces van saliendo, ¿no? De hecho, sí, tenemos más de 60.000 pensamientos a lo largo del día y la mayoría ya son te digo. inconscientes, claro. Y entonces nuestra mente interpreta y si algo nos da miedo, pues inmediatamente reaccionamos, pues eso, a nivel emocional. Pero concretamente con lo que tú me hablabas de la experiencia de hablar en público, lógicamente para hablar en público es muy importante pues estar tranquilos, ¿no? Para poder comunicar bien los mensajes, para poder tener esa empatía que tú has dicho de cuando miras al público poder detectar las señales de si el público está conectando conmigo por sus expresiones corporales, si me están mirando, si están conectados o si están mirando el reloj o se están moviendo. Y todo esto lo vamos a poder percibir si estamos tranquilos. Si estamos nerviosos o estamos con miedo, todo esto nos lo vamos a perder. El tema está, ¿cómo gobernamos el miedo o cómo gobernamos los nervios? En realidad, para hablar en público, a ver, alguien que no haya hablado nunca en público y tenga miedo de ello, pues lógicamente va a tenerlo. No podemos, dejar de tenerlo. Lo que podemos es ir preparándonos, ¿no? Con pequeños truquitos para que eso se minimice. Y al final, todas esas emociones realmente las superas o gobiernas, por decirlo así, conforme vas haciendo más situaciones de hablar en público y más y Sí, más y más y más, ¿no? Yo recuerdo que la primera intervención que tuve para hablar en público, que fue hace como 20 años o así, la hice aquí en Valencia, en el ESIC, que es una universidad privada, pero de mucho prestigio, una escuela de negocios, ¿vale? Y además iba con un compañero, José Luis Dirube, que el pobrecito nos dejó este año, que era una persona estupenda, mm, donde estés te mando mis besitos, me enseñó mucho, ¿no? Entonces esa primera intervención iba a estar él, pero yo quería estar, porque yo ya quería empezar a hablar en público. Y me acuerdo que una de las cosas que hice fue, por supuesto, lo que siempre nos decís la gente que enseñáis cómo todo hablar en público, ¿no? Lo de intentar, bueno, por lo menos tranquilizarnos antes, ¿no? Es decir, sí, tomar unas respiraciones antes de salir, respirar, lo de las inspirar, inspirar 3 veces. Luego, también tiene mucho que ver el tema mental de pensar, yo voy a hacerlo esto lo mejor que pueda, si es la primera vez, ¿no? Lo mejor que pueda, pero si no sale bien, tampoco pasa nada, porque todo el mundo en su primera vez está claro que perfectos no somos. El otro día vi la entrevista que le hiciste a Malena y también un poco comentaba esto, ¿no? Es decir, al final tenemos que ser auténticos y uno tiene que ir gobernando esas emociones, traspasándolas. Y yo en esa primera intervención me acuerdo perfectamente que hice lo que dijo Malena. Les dije a todo el público que tenía allí, que habían como 300 o 400 personas, es mi primera intervención en público.
estoy súper nerviosa. Si meto la pata, por favor, perdonadme, pero yo me lo he preparado con mucha ilusión. Claro, el verbalizar esto ya hace que la emoción baje de miedo. O sea, relativizas. ¿Por qué? Porque el miedo ya, más que dentro, lo has traspasado, ¿no? O sea, es como que estás compartiendo el miedo con los demás y los demás empatizan contigo. Y es una forma de tranquilizarte, ¿no? Luego hay gente, por ejemplo, otra técnica pero yo creo que esto ya es una técnica ya para cuando ya has hecho varias, es prepararte antes visualizándote, ¿vale? Como una película. Me voy a visualizar cómo me quiero ver yo allí. Y me visualizo, pues como hacen los deportistas cuando preparan campeonatos o partidas de tenis, que esto lo hacen mucho los deportistas. Me Sí. visualizo hablando, me visualizo los movimientos, lo que voy a decir. Y todo ese entrenamiento mental, si lo practicas varias veces, cuando llega el momento de hacerlo, es como que ya, al haberte entrenado, esas emociones también se minimizan un poco. Con lo Sí. cual, al final, el entrenamiento de emociones es lo que nos hace poder gobernarlas. No que se vayan, pero sí ir gobernándolas. Y al final, en el hablar en público, yo siempre preguntaba a la gente, oye, ¿cómo conseguir un día no estar nervioso? Y me dijeron, nada, tú vete haciendo, que verás que llegará un momento en que ya no sentirás nervios. ¿Por qué? Porque ya habré sentido esos nervios tantas veces que mi cuerpo ya no es una amenaza para mí, ¿no? Aún así, hay veces que hay situaciones nuevas que a lo mejor te pueden exactamente dar miedo, aunque ya se habla muchas veces en público. Eso es humano. Emociones siempre vamos a tener estresantes en situaciones que no dominamos. El tema es relativizar, relajarnos. Yo lo que hago con situaciones nuevas es, pues eso, buscarme previamente antes, pues una situación donde esté relajada. Hoy, por ejemplo, lo he hecho y he anulado una cosita que tenía esta tarde porque digo, uy, esto igual me va a dar un poquito de estrés y tal. Digo, mira, la cambio que no pasa nada. Y entonces estar un ratito relajada contigo misma, tranquilizándote, es como estar concentrándote, ¿no? Pero al fin de cuentas es como una meditación. Y yo creo que eso ayuda mucho al gobierno de las emociones, ¿no? En este caso para comunicar. No sé si Es, me enrollo mucho. no, 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 pero además no fenomenal porque una de las cosas que tiene que ver, que yo más hago es relativizar, ¿no? Decir, a ver, ¿qué es lo peor que te puede pasar? ¿Y qué es lo mejor que te puede pasar si atraviesas esto? Claro, sí, Porque a sí, veces cuando estamos así, solo vemos eso, no, no, no vemos nada más. Entonces, claro. cuando no ves nada más, pues yo, mira, lo digo así abiertamente, yo creo que una de las mejores cosas que puede hacer una persona es llorar. O sea, Sí. porque llorar lo que haces es expresar esa emoción, pero con tu cuerpo y, Mm. y sentir esa emoción intensamente, porque las emociones, yo lo que me he dado cuenta es que tienen como un momento álgido, cuando las expresas a tope, de repente baja y ya no hay más. Ya empiezas a pensar con lucidez. Ya Sí. la has sacado fuera, porque la emoción es como un tipo de energía como si te metes dentro de una cápsula que no te deja expresarte, pero Claro, es una. totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que para gente que no ha trabajado las emociones, porque tú has dicho, yo estoy muy trabajada, claro, yo también, ¿no? Pero para gente que no ha trabajado las emociones, en general en la vida, y ya no para hablar en público, sino para hablar en las empresas con nuestros empleados, para ser Sí. líderes, es muy importante reconocerse las emociones. Y ahí el trabajo a hacer parece una tontería, pero es tan simple como observarnos cada día y ver cómo Ujú. estamos. Y luego, pues oye, como hacía Ana Frank, ¿no? O muchos otros que han escrito sus Escribir. diarios, escribir cómo me he sentido hoy, tanto bueno como malo, y expresar la emoción. Y escribir por qué. Porque conforme yo voy pasando páginas, al cabo de la semana, yo me voy dando cuenta qué emociones tengo y por qué. Y ese conocimiento de las emociones lo que me hace es aprender a regularlas, porque lógicamente si yo me veo 3 días que estoy con rabia y pienso, ¿por qué tengo rabia? Pues yo qué sé, porque no me han salido 3 ventas bien, o porque mi jefe me ha pegado la chapa, o por lo que sea. Y con la rabia que ha pasado, joder, pues he tratado mal, yo qué sé, cuando llego a casa a mi pareja o a mi hijo, o he dado una mala contestación, ¿no? En una sesión de rapport en una empresa o lo que sea. Yo me di cuenta de mis reacciones escribiendo y yo mismo voy a querer estar bien, porque ¿quién quiere estar mal? ¿O quién quiere dar más Ujú. resultados? ¿O quién quiere tener una comunicación agresiva o que no consigamos nada?
Yo creo que nadie. Todos buscamos estar bien. Entonces, en la medida que uno escribe, somos nuestro propio maestro, como decía Krishnamurti, ¿no? Que es un filósofo muy admirado, ¿no? De hace pues, muchísimos años, que ya murió el pobre. Pero él decía, somos nuestros propios maestros, en realidad, si nos ponemos a ello. Tenemos esa inteligencia para poder pensar y observarnos. Con lo cual, la observación para mí es una de las herramientas pues, mejores para observar cómo estamos cada día y ves y elegir, ¿quiero estar así todos los días o quiero estar de otra manera? Ujú. Sí, el tema es que muchas veces ese trabajo diario no lo hacemos y se van creando capas y vamos acumulando un Claro. montón de emociones y al final detectar qué es lo que hay debajo de todas esas capas es como que hay que pasar capas y capas y capas hasta que llegas a algo que no te estabas dando cuenta. Por ejemplo, igual no te das cuenta del miedo al rechazo, de la vergüenza a no mostrarte perfecta. Esto pasa muchísimo. Del miedo al éxito, por ejemplo, que se habla muy poco, porque Sí, yo esto no lo conocía hace tanto, el miedo al éxito, porque piensas que a lo mejor si te va bien, no lo vas a poder sostener y que la responsabilidad que te viene después, o sea, te atrapa o que no vas a poder sostenerla. Hay un montón de miedos de los mm, que no sabemos ponerle el nombre porque no lo tenemos detectado. claro, pero si tú vas escribiendo, al final va saliendo, ¿eh? O sea, mi experiencia es esa, incluso cuando me la aplico para mí, Sí, es decir, no solo cuando sí, la sí, aplico sí. con la gente que trabajo. Tú conforme vas escribiendo, al principio no te sale, pero luego te va saliendo. Una pregunta muy buena para ver la emoción Sí. es, ¿por qué yo me siento así? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué hay ahí? Y sobre todo escribir, ¿por qué? Porque cuando escribimos conectamos con zonas del cerebro que nos hacen ir más allá, ese inconsciente, nos hacen parar. En el día a día, como tú dices, no paramos. Es que no paramos, vamos Ujú. con piloto automático todo el rato. Entonces, aunque yo me pare a pensar cómo me siento, realmente conecto menos, porque enseguida me distrae algo, una llamada, un ruido. Pero si yo me cojo un papel y me doy 5 minutos y voy a escribir por qué me siento así y por qué, al final va saliendo, ¿eh? Eso va saliendo. No a la primera o a la segunda, pero va saliendo. Es muy gratificante darte cuenta, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que, como tú dices, estamos en un mundo tan perfeccionista, donde buscamos la excelencia en todo, tenemos que ser los mejores y tener éxito, que esto, claro, hace que no nos paremos, o sea, que estemos todo el rato teniendo que hacer cosas, todo el rato, todo el rato. Y si no buscamos esos espacios, aunque sean de 10 minutos o 15 minutos, pues realmente ahí poca aplicación vamos a tener en conocernos las emociones. No nos Ujú. vamos a dar cuenta, o sea, van a ¿No ir te das cuenta? inconscientemente, no te das cuenta. Porque Eva, para darnos cuenta de las emociones, primero tenemos que sentirlas. Claro, Y pero yo, estamos ¿no crees que estamos muy en el plano mental? Estamos muy pendientes de la afuera, de lo que pasa afuera, y para yo darte cuenta de diría, las emociones, a ver, yo diría que más que en el plano mental, estamos más en el plano de la acción. O sea, más que ujú, pensando, a veces estamos en la acción todo el rato. O sea, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, no sé qué, ahora me toca comprar, ahora me toca hacer un informe, ahora me toca... Estamos siempre con el tengo, y realmente a veces ni pensamos. O sea, más que en el plano mental, estamos en la acción. El plano mental aparece cuando tú te paras y dices, a ver, ¿qué hago? ¿Me voy corriendo que acabo de venir de trabajar a la oficina, al súper, a por los niños, a por no sé qué y tal? ¿O me paro y veo a ver si esto lo hago hoy, no lo hago, lo hace otra persona, me cuido? O sea, el plano mental aparece cuando tú te paras y ves que hay en tu mente. Cuando estamos en la acción, en realidad no pensamos. O sea, pero pensamos, pero muy esto es una rápido. pregunta, esto es una pregunta que te quería hacer, porque por ejemplo, cuando en toda mi preparación como actriz y en muchas cosas que yo veo, ¿no? A la hora también de trabajar con alumnos para hablar en público, una cosa es lo que pensamos, que muchas veces tiene que ver con lo correcto, con lo que se debería, y otras veces es lo que sentimos. Por eso te digo que a veces es que estoy sintiendo de verdad, porque a veces está camuflado con el debería. O sea, porque una cosa es lo que quiero y otra cosa es lo que me pasa. Entonces, a veces hay un conflicto, ¿no? Entre lo que pensamos y lo que sentimos, de verdad. Entonces, a veces no es tan... Es Dime. que la verdad está en lo que sentimos. En lo que tú estás diciendo es pensamientos impostados que nos ponemos.
para intentar estar bien y podemos disimular un rato, nos puede un ratito salvar de un apuro, pero en realidad esos deberías son, pues eso, debo de estar bien, tengo que hacerlo muy bien ahora, tengo que estar guapa o tengo que decir un discurso estupendo, pero en realidad si yo no estoy bien porque tengo miedo o tengo nervios, en realidad no me va a salir. Es un pensamiento impostado. En realidad lo auténtico es decir, lo contrario, tengo miedo, no sé cómo hacer este discurso, pero no pasa nada. Me lo voy a preparar lo mejor posible, como me salga. O sea, algo que conecte con la autenticidad, con lo que de verdad me pasa. Porque si no son cosas impostadas y como no conecta la verdad, no conecta el pensamiento con lo que realmente siento, al final lo que sale es la emoción. O sea, imagínate, alguien que se pone a hacer un discurso que lo tiene que hacer bien, que se lo prepara, pero está sintiendo el miedo, pero el miedo no se lo reconoce, en realidad cuando lo dé se le va a ver nervioso, aunque se lo haya preparado, porque Pero la hay mucha emoción va a gente salir. pero hay mucha gente que justamente se apunta a las clases de hablar en público porque sí reconoce el miedo. Sí que sabe que tiene miedo, que le cuesta mucho hablar en público por el miedo que tiene, los nervios que pasan, pero aun reconociéndolo, o sea, cuesta, o sea, ¿qué más hay debajo del miedo? Ahora se habla mucho también de las creencias. Claro, mira, debajo del miedo suelen haber rechazos, o sea, suelen haber cosas que yo no quiero que me salgan mal. O sea, el temor a no ser reconocido, el temor a ser rechazado porque no gusto, el temor a que a cualquier cosa de ese momento, a que no me vuelvan a contratar, el temor a que ese vídeo no salga bien, o el temor a una pérdida de trabajo. O sea, dentro del miedo, las creencias siempre son de pérdida de algo o de rechazo a fracasar, a no hacerlo bien. Eso es lo que hay debajo del miedo. O sea, el sentirnos rechazados. En vez de aceptar que, bueno, alguien si se equivoca, pues al final es un aprendizaje. De hecho, aprendemos más de las cosas que nos salen mal, o sea, de cosas y de frustraciones y cosas que nos salen bien, aprendemos más. Aprendemos más y nos hacemos más fuertes, como que vamos haciendo ahí coraza. Ujú. Es como, no sé, el Las- que tiene miedo a volar y no se da la opción de volar, nunca vuela, ¿no? Y entonces a lo mejor se pierde sitios maravillosos, ¿no? Entonces, el que tiene miedo a volar, al final, yo me acuerdo que yo tenía miedo a volar cuando era jovencita y me costó Ujú. mucho y siempre mi mente iba y se va a caer el avión y ya verás. Y al final, el traspaso del miedo es decir, bueno, no pasa nada. Oye, mira, si no me mato con un avión, me caigo, me mato con una maceta o con una enfermedad, pero aquí yo tengo que subir a este avión y tengo que intentar estar lo mejor posible. Y me tomaba mis pastillitas o intentaba hablar con el vecino o leer un libro y traspasaba el miedo. Al final, las creencias tienen que ser de voy a intentarlo, voy a hacer esto de esta manera y no pasa nada porque no salga perfecto. Y Mira, voy a yo creo pedir que ayuda. a veces, si tú estuvieras tú sola y no te viera nadie, o sea, yo a veces digo, a ver, si yo estuviera en mi casa sola y no me viera nadie, ¿a qué me atrevería? Pero en cuanto sabes que te va a ver alguien, es que todo Claro, cambia, todo claro, cambia. claro, es el miedo al rechazo, porque queremos gustar, queremos que la gente nos quiera, queremos que la gente nos aplauda. Tú fíjate ahora toda la movida que hay con el tema de los gustas, ¿no? En los likes. O sea, la gente cada vez está, vamos, estamos como idiotizados, ¿no? Con el tema de los likes. Todos queremos likes. Y si no queremos likes, parece que ya no gustas, parece que ya no te quieren, parece que no. Todo esto está siendo también muy perjudicial. De hecho, ya está empezando a catalogarse, ¿no? Como una enfermedad que está provocando enfermedades mentales importantes y de adicción, ¿no? Entonces, el tema del éxito no propio, porque yo me sienta bien, sino el éxito que me tiene que dar El los otro. demás, el Ujú. otro, es lo que hace que tengamos más miedo. En realidad es la imagen que queremos dar y, claro, tenemos miedo a no dar esa imagen que nosotros nos hemos construido que queremos dar. Y debajo, por ejemplo, del miedo, también puede haber otras emociones, Eva. Por ejemplo, que debajo del miedo lo empiezas a preguntarte, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y de repente no sea el miedo, sea Sí, la pueden aparecer rabia. otros. Claro. Puede A aparecer ver,
Claro, tienes mucha razón. El tema es que, a ver, lo que nos hace escribir o darnos cuenta de qué hay debajo del miedo son los pensamientos que tenemos, o las creencias. Y en esas creencias es donde pueden aparecer otras emociones. Por ejemplo, si yo digo, creo que tengo miedo, pero cuando me pregunto el por qué, es porque me da muchísima rabia no hacerlo Ujú. bien. O sea, porque soy muy perfeccionista, me lo he preparado y me da mucha rabia no hacerlo bien. Pues descubro que está la rabia, por ejemplo. Lo importante es ver cuando yo pienso, ¿por qué tengo miedo? ¿Qué creencia me sale? ¿Qué pensamiento? Y entonces decirme, ¿y este pensamiento qué emoción es? Y ya me sale pues la rabia, o me sale pues la angustia, o me sale los nervios, cualquier emoción, pero yo tengo que leer qué hay ahí qué creencia hay, ¿no? Y yo tengo ahí, en mi mente. ¿Y las emociones significan algo? O sea, ¿qué significa cada emoción? O sea, Bueno, vamos a se abrir el suele hablar libro. de tres, se suele hablar de seis, ¿no? Principales, ¿no? El Bueno, miedo, la ira. bueno, a ver, esto podríamos estar discutiendo porque hay perdón, autores diferentes, ¿no? Que hablan de 6 o 7 y a veces se van, pero principalmente la rabia, la ira, el miedo, el rechazo, la tristeza y luego dentro de la felicidad hay autores que interpretan la felicidad y dentro de ellas todas las positivas, o hay autores que hablan de otras acepciones como la alegría. En realidad no hay un consenso, ¿eh? Pero más o menos serían como estas que hemos dicho, la rabia, la ira, la tristeza, el enfado, el miedo, la tranquilidad, serían como las principales, las Ujú. más auténticas, por decirlo así, las más primitivas, las más ancestrales, ¿no? Y luego ya hay otra serie de emociones, bueno, hay muchísimas, cientos de emociones que tienen que ver ya con la cultura, pero eso ya sería para otra charla, porque si no, Es nos demasiado vamos a aburrir, extenso. muy extenso. Pero Entonces, conociendo esas principales, que todos sabemos, sí que cuando nos paremos a ver cómo nos sentimos, podemos ponerle nombre. Oye, y si no siempre está internet, oye, me pongo como estoy con este pensamiento y te van a salir un montón de blogs donde te van a decir exactamente la emoción. a la hora de hablar en público y a la hora de actuar, una de las cosas que hacemos es movilizar mucho el cuerpo, porque cuando pones el cuerpo también en acción, ¿no? Te pones música, el Mm, tener una vibración fuerte, física, alta, cambia mucho el estado emocional, ¿no? De pasar el miedo, además es una emoción que cierra el cuerpo, que te sí, paraliza, o no te paraliza, pero te dan ganas de no aparecer, sí. ¿no? Entonces, lo que se suele hacer mucho es O de, cambiar o de salir corriendo, ¿eh? El miedo te o de puede salir hacer que te corriendo, bloquees o salir corriendo y decir, no salgo, me voy a mi o, casa. esconder, o esconderte bajo la mesa, que no, Claro, te claro, escondes. claro, claro, efectivamente. Pues el tema físico, mira, ahora que lo has tocado, porque yo pensando en la charla lo quería tocar, también es muy importante, porque es una manera natural, no mental, sino natural, de poder también gestionar las emociones, porque en realidad estamos hechos de química, ¿no? Somos química. Ujú, Entonces, está demostrado que el cuerpo, somos cuerpo y mente, en la medida que lo activamos de alguna manera, eso hace que sintamos emociones positivas ujú. simplemente con eso. Por ejemplo, lo que tú has dicho de activarse antes de algo. Yo, por ejemplo, a veces en las sesiones de formación, oye, me pongo 5 minutos a hacer como, ¿os acordáis los que somos más mayores de nuestra generación, las tablitas estas de Van Sarre que hacían en la tele? Pues sí, sí, pues el activar un poco el cuerpo, como tú dices, hace que ya segreguemos sustancias químicas que son muy positivas para tener emociones positivas, como por ejemplo, pues la adrenalina, como por ejemplo, pues sobre todo en el ejercicio es la adrenalina, ¿no? Y las endorfinas. Ujú. Pero hay otras, como por ejemplo decir, mira, voy a abrazar a mi compañero antes de salir al escenario. Y uno se La abraza y oxitocina. la oxitocina es la del abrazo, la del beso, la de la curruque, porque es la del amor. Haciendo Sí. todo esto, y hay veces en las formaciones que hacemos esto para empezar y la gente ya se relaja. Digo, ¿cómo estáis? Sí. Y ya me dicen, más relajados. Y además más cercanos. Y eso es natural. O sea, simplemente el cuerpo, por hacer eso, ya químicamente responde. Entonces, de Sí. manera natural, el hacer ejercicio, el meditar también antes de salir a hacer alguna actuación, o hablar en público, o tener una reunión con mi equipo.
Pues me Sí, estoy sí, 2 sí, o sí, 3 sí, sí. minutitos meditando y me relajo. El cuerpo, vamos, es automático, ¿eh? Es una manera natural. Es una tecla buenísima porque además Entonces, cuando el miedo a veces y las emociones te colapsan mucho el cerebro y no puedes pensar con claridad. Y una manera de salir de ahí es activar el cuerpo, beber ujú, agua, todo lo que, comer algo, o sea, todo lo que sea que el cuerpo empiece a moverse la circulación, el beber agua es una cosa que poca gente lo hace porque parece una cosa tonta, pero es el verdad, beber mira, agua. yo tenía mi botellita aquí, aprovecho, me la había preparado. Y yo mientras estaba hablando contigo, venga, venga, que para hablar en Eso público siempre, Eso también relaja mucho, porque el acto de beber agua, claro, como estamos hechos de agua, necesitamos agua para vivir, ¿no? Entonces, el cuerpo reacciona muy bien al agua. Y y además, otra no, cosa, además sí, hace que las cuerdas vocales también, al estar más hidratadas, también te relajes más. Es otra forma también sí, de claro, relajarse y beber agua. la De mucosa hecho, necesita agua. si os fijáis, cuando vemos entrevistas en televisión, ¿no? Que la ¿Sí? gente a lo mejor está sentada y les preparan los vasitos de agua, cómo se ven momentos, si os fijáis bien, donde a lo mejor hacen una pregunta incómoda y vemos como el entrevistado enseguida coge el vasito de agua y entonces ve un A sorbito pensarse mientras tanto. y relajarse y luego ya habla. ¿Eh? Bebe un poquito de agua y luego ya habla. Sí. Lo tienen preparado por esto mismo, ¿no? Porque es un acto de calmarse, ¿no? Y de relajarse. Y luego yo creo que es muy importante pensar cuando vamos a contar un discurso, ya sea en una oratoria en público o con nuestro equipo en las empresas o con un grupo de amigos, es muy importante que lo que vayamos a decir, de verdad, disfrutemos de eso. O sea, que no impostemos, ¿no? Que realmente lo La disfrutemos, autenticidad. que nos lo pasemos bien, que disfrutemos, que tengamos pasión por eso que vamos a comunicar. Eso es fundamental, porque es que las emociones se contagian. Si tú contagias emociones es porque tú estás apasionado con eso, te gusta, lo transmites y entonces tienes que hacer menos esfuerzo que si te impostas algo. Pero bueno, todo se puede aprender, también se ha dicho. Pero lo mejor es conectar con algo que te guste mucho, ¿no? O expresar de una manera que te guste. Bueno, y luego hay gente que tiene mucha facilidad. Yo no es mi caso, ¿eh? Aunque a veces sí que me aprendo algún chiste para contarlo, pero eso sería impostado. Hay gente bueno, que cuenta chistes porque le sale de manera natural. Y que a veces que cuento alguna anécdota, yo soy más de anécdotas que me pasan, pero a veces si acaban de contar un chiste, digo, bueno, venga, pues lo voy a contar, ¿no? A ver cómo sale. Y la risa también relaja mucho el reírte, Muchísimo. ¿no? El reírte, pues mucho. Entonces yo creo que al final es como quitarle tanta importancia. Ya sé que para el que está sufriendo con las emociones es lo más importante, pero es como cambiar un poco la creencia de es que tengo que controlar la emoción, es que estoy así. No, tengo que gobernarla y tengo que relativizarla. Porque es que todo el mundo tiene emociones positivas y negativas. Y realmente no son ni buenas ni malas, nos dan información de cómo estamos. Y a partir de ahí, pues cómo quiero gestionarlo, ¿no? ¿Cómo quiero estar? No sé, es como si, por ejemplo, no sé, imagínate en los Goya, ¿no? Que ahí hablan muchísimo en público. Alguien, o sea, el tema es que todo el mundo tiene que dar un discurso bonito, que esté bien. Imagínate a alguien que le acaban de dar una mala noticia. Yo qué sé, que le ha caído una película que le iban a dar, o algo peor, ¿no? Una noticia más triste. Pues esa persona, ¿cómo va a salir impostando como que no ha pasado nada y apartar la emoción para quedar bien? No. Ahí lo natural es, si yo estoy triste, lo comunico. Os voy a contar esto, pero hoy estoy triste por este motivo, por esto y por esto. Porque eso es lo más auténtico. Y así es donde te va a salir bien y donde la emoción se gobierna realmente. Porque la emoción está. Y la gestión, tú dices gobernar, que es una palabra también muy bonita, ¿no? Porque tiene que Gestión, ver con el gobernar, autogobierno, gestionar, ¿no? sí, el autogobierno, gestionar, gobernar, gestionar, sí, un poco esas palabras, más que controlar. Porque la Sí, emoción, controlarla, es que no se controla. O sea, si te da, te ha dado. Lo que puedes es gestionarlo. sí, Si te ha dado, te te ha ha dado. dado. Te ha dado. Ay, que me ha dado la ira, ay, que me ha dado el miedo. Eso Claro, está y bien. además esa es una forma, fíjate, ya lo estás haciendo muy buena de decirlo con sentido del humor, ¿no? Ay, que me ha Pillarnos. venido, como quien te ha venido la regla, Ay, ¿no? Ay, que me ha que me venido. ha venido el miedo, que me ha venido el miedo. Ay, que me han venido los nervios. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ay, por ¿Qué favor, hacemos? es que el sentido del humor es para mí
Mira, yo siempre digo una cosa porque realmente a mí me ha ayudado. Eva, cuanto antes me siento imbécil, antes me relajo. O sea, para mí bajar el nivel de perfección y sentirme que chapoteo y que somos así imperfectas, para mí es fundamental. Por eso Claro, pienso que el sentido del humor ayuda a esto que dices tú, a relativizar, ¿no? A que la percepción de lo que va a pasar se equilibre un poco, ¿no? Entre esa cosa ideal que tenemos en la cabeza y lo que pasa realmente, que es que estás muerta de miedo, que te ha venido ahí de repente esta emoción y el humor relativiza mucho, muchísimo. claro. Te Si es hace... que además, por lo que tú dices, es que el mundo es imperfecto. Entonces hay que pensar que el mundo no es perfecto. Esto es lo que nos quieren hacer ver, pero el mundo es imperfecto y las personas somos imperfectas. Hay que amarnos en lo imperfecto y en lo perfecto, en las dos cosas. Mira, yo me río ahora mucho de algo que voy a contar, pero que hace tiempo lo pasaba fatal. Una anécdota, ¿no? Por ejemplo, por lo que dices, yo hasta de mayor, yo no lo sabía, pero yo cuando era jovencita siempre cambiaba los nombres de las palabras. Es como que me las inventaba, me sonaba algo y me lo inventaba. Y la gente se reía y yo lo pasaba fatal y al final es que a veces me lo pensaba a la hora de decir algo, no sé, un actor o algo, o una anécdota, porque es que tenía miedo a que se rieran, ¿no? Y luego con los años, claro, una psicóloga me comentó, es que mucha gente que le pasa esto es porque ha sido disléxica de pequeño y no se le han diagnosticado y no se ha trabajado esto. De hecho, es verdad que a mí me costaba mucho el lenguaje de pequeña. Anda. Y entonces, Ujú. sí, me dieron esa explicación, pero luego lo que me ayudó mucho fue gente que estaba a mi alrededor, pues yo qué sé, mi pareja, por ejemplo, que se reía mucho de mí, o mis amigos, me ayudaron a verlo eso de una manera positiva, en el sentido de, oye, mira, una de las velascadas de Eva, genial, y nos reíamos, y al final aprendí ahí, bueno, que esto ya es como que están esperando que yo suelte ese día mi frase de velascada que no va con nada, ¿no? Y a veces me dicen, tendrías que escribir un libro con tu propio vocabulario, porque es que a veces sueltas unas cosas que es que no tiene nada que ver esa frase. Y he logrado reírme de eso. Pues eso me ha liberado de miedo, bueno, total, porque ahora ya estoy, digo, bueno, como si me sale, pues ya lo diré, oye, es que esto es una de mis velascadas por este motivo. En vez de fiesta he dicho siesta. Yo qué sé. O sea, es como que a mi mente le suena algo y lo suelta. Y Una al de las, final, uno de los miedos más grandes que tiene la gente a la hora de hablar en público es el miedo a quedarse en blanco. Eva, ¿a ti te ha pasado claro. alguna vez de esto que Sí, dices, sí, sí, me ha no sé pasado. dónde estoy y no sé Sí, dónde voy? sí, sí que me ha pasado. A lo mejor no de todo el rato, pero sí de que yo tenía preparado decir algo y de repente digo, ostras, que se me ha olvidado, que no me acuerdo. Y entonces, bueno, yo lo que hago es decirlo, ¿no? Decir, bueno, ya ahora que estoy entrenada, al principio, lógicamente, me ponía nerviosa y entonces a lo mejor se me veía un momento de nervios, ¿no? Pero yo lo que hacía era, pues nada, pasar a la siguiente cosa. Era como el recurso más rápido, ¿no? Digo, vamos a pasar a otra cosa. Pero ahora ya, claro, ya con Ay, los años sí que lo digo. Digo, mira, es que iba a decir te esto y ahora estoy, mismo perdona, no me Eva, que acuerdo. se ha cortado un poquito y no sé lo que has dicho. Eva, Ah, y por dónde te has quedado? ay, qué Hola. pena, que no. Hola, Eva, perdóname que no te he oído, no sé lo que has dicho porque la conexión Vale. estaba un poquito ¿Y por, cortada. y por dónde te has quedado? Pues mira, estaba entre saludando y mirándote, que no sé, a ver, estabas bueno, en esto que habíamos dicho de que hay gente que le da mucho miedo el quedarse en blanco, Vale, que yo a decía ti te había que pasado alguna vez. sí, sí, claro, claro que me ha pasado. Yo lo que comentaba es que al principio, cuando estaba menos entrenada, lo que hacía era pues un recurso rápido, se me notaba a lo mejor, o yo notaba que me había quedado en blanco y me ponía un poquito nerviosa, pero lo que hacía era que pasaba de largo a otra cosa, ¿no? O sea, me lo pasaba directamente a otra cosa o hablaba de otra cosa. Pero ahora ya con los años es lo que os decía antes, que yo creo que lo bueno es reconocer, oye, mira, esto ahora mismo se me ha olvidado, pero luego lo retomaremos, que me vendrá. Vamos a ir a esto, que luego me vendrá. Y cuando ya te relajas así, luego te viene al cabo de un ratito o de unos segundos. Yo ahora lo comento, porque en realidad es que a todo el mundo se nos olvidan cosas. Incluso ya no por el bloqueo, por la cantidad de información que tenemos en la mente. ¿Nos pasa que cada vez parece, yo hablo con mucha gente que
te dice, no, es que me olvido de cosas, se me olvidan cosas, porque tenemos tanta información al cabo del día que nuestro cerebro no tiene la capacidad de poder retener absolutamente todo. Y Entonces te crees pasa, que sí, te crees que solo con oírlo ya está claro, asumido la información y claro, resulta que no, que te han hablado, dices sí y luego dices, pues ni lo he apuntado ni lo he registrado realmente. claro. Y luego encima el otro te pega la bronca y te dice, o la otra y te dice, pero si lo dije, no me escuchaste, no me hiciste ni caso. Se te Pero en notó. claro, claro, encima te lleva la regañina, pero es verdad que estamos con tanta información y queriendo hacer tantas cosas que a veces parece que escuchamos, pero nuestra mente está en otro lugar. Estamos presentes físicamente, pero la mente está en otro sitio. Entonces, Pues pues nos pasa. una de las cosas que pasa con el tema de hablar en público del miedo es que la gente ni siquiera lo hace. O sea, hay veces que uno detecta que tiene miedo para hablar en público, lo detecta, entonces se apunta a un curso o lo que sea, pero hay otras veces que es tanto el miedo que no lo detectan y lo que hacen es dejar de hacer cosas. Imagínate que tú, si empiezas a hablar en público, puedes prosperar en tu empresa. ¿Por qué? Porque te van a trasladar, te van a ponerte portavoz en otras ciudades o en otros equipos y eso incrementaría a lo mejor tu sueldo, tu puesto en la empresa, pero es como que dicen, ay no, yo ahí, como hay que hablar en público y no es lo mío, pues no lo hago, no lo voy a hacer. La gente, yo me Ya, y doy mucha cuenta que ni se siquiera limitan. se limitan sin darse cuenta de que es un aprendizaje, que no es algo Claro, que viene de fábrica, no, es un aprendizaje como otro cualquiera, pero el miedo es tan grande que ni siquiera lo detectan como miedo. Es como un miedo inconsciente que al no darse cuenta, pues lo que hace mucha gente es cerrarse puertas, porque ahora claro, mismo, lo que pasa que hoy en día vivimos en un mundo donde la comunicación es súper importante. O sea, ya no solo hablar en público en una conferencia, sino para vender, para poder liderar a tu equipo, para poder en una empresa, yo qué sé, hacer una exposición de un producto con clientes o proveedores. No sé, en muchas situaciones, incluso para ir a reclamar a la OCU que me han cobrado de más, ¿no? Es decir, tú a través de sí, la comunicación puedes influir en las cosas, puedes convencer y puedes llegar más lejos. Por lo tanto, es que hoy en día hay que saber comunicar. Y como nos han enseñado, pues o aprendemos o tenemos limitaciones, porque vivimos en un mundo donde la comunicación es imprescindible como competencia o como capacidad. Es decir, yo creo que hoy en día quien no comunique bien, pues tiene un problema. Acabará pues eso, de administrativo o de técnico de laboratorio y se relacionará con él o con ella misma o con él mismo y ya está, porque vivimos un mundo donde hay que comunicar para estar uh-huh. visibles y presentes. Estamos en la era de la comunicación. Mira, yo una de las cosas que me he dado cuenta es que hay, por la sociedad en la que vivimos, hay emociones que son más difíciles de reconocer, o sea, para uno mismo, ¿no? Para una Sí, misma. Y una de ellas es la vergüenza. sí, estaba Cuando, pensando en cuando, ella cuando lo has dicho. cuando yo pongo eh, pues, pues información para que la gente se apunte a hablar en público, lo que más pongo rápidamente es el miedo. Porque esto, por lo que sea, se habla, se dice, pues sí, hay miedo para hablar en público, pero si pusiera, tienes vergüenza de hablar en público, la gente no lo reconocería porque no se habla tanto de esta emoción y Mm. no se apuntaría a la gente. Sin embargo, dices miedo, pero luego cuando trabajas con las personas te das cuenta de que no, realmente no es el miedo, es otra cosa y es la vergüenza. Claro, pero Es una emoción que es difícil en esta sociedad. es que eso tiene que ver con algo que hemos comentado al principio, ¿sabes, Belilla? Es decir, la gente, cuando algo lo conocemos, nos da más seguridad. Claro, como el miedo se asocia a hablar en público desde hace mucho tiempo y todo el mundo lo sabe, es como que yo entro en el grupo de los que me da miedo, con lo cual soy reconocido como uno más. Sin embargo, la vergüenza me hace como estar fuera de la normalidad, fuera de lo que se comenta. Es aquello que decimos de estamos en zona de no confort. El miedo sería estar en zona de confort, porque aunque me dé miedo, como a todo el mundo le da, ahí me siento bien. Sin embargo, la vergüenza no la reconocemos porque es como estar en la zona
que me incomoda porque me voy a salir de la manada, ¿no? Sin embargo, la mayoría de veces, aparte del miedo, la vergüenza está en la parte de hablar en público. Y la vergüenza es una emoción que viene de la culpa. Fíjate. Anda. Sí, porque tiene que ver con que, ¿por qué me da vergüenza hacer esto? Porque la imagen que yo quiero dar de mí misma, creo que no voy a ser capaz de darla, con lo cual luego, digamos que me voy a sentir culpable de no haber sido eso que quiero ser, ¿no? Entonces, esa imagen que yo quiero tener, como la veo que se tambalea, que no voy a ser capaz, pues entonces me da vergüenza hacerlo. Entonces, la vergüenza y la culpa son dos emociones que van como muy de la mano. Digamos que la culpa sería más gorda y la vergüenza estaría de metidilla. Pero la vergüenza sí, de hablar en público y de hacer preguntas. Por ejemplo, ahora mismo, por ejemplo, yo voy a preguntar, a ver, ¿quién tiene preguntas? Pues la mayoría de veces en las conferencias, mira que cuesta hacer preguntas también, por lo mismo, ¿no? Por la vergüenza, esta pregunta quedará bien, servirá de algo. Es como si pensáramos que al hacer la pregunta, como que nos vamos a exponer nosotros mismos a que vean algo de nosotros que a lo mejor, pues nosotros mismos no nos aceptamos, cuando al final una pregunta es una pregunta, y chimpún, ¿no? Pero pasa, esto Sí, pasa. hay mucho miedo. Con las preguntas hay muchísimo miedo con las preguntas, a no parecer, a parecer tonta, no ser Claro. suficientemente inteligente, a no haber entendido, a que se note que no estás tan preparada como otras personas que están allí en ese momento, O a a que preguntar la una pregunta pregunta, muy obvia o una pregunta que parece que es una tontería, pero esos son los miedos que tenemos todos, ¿eh? A preguntar. Yo invitaría a ver si los que tengan vergüenza y los que no la tengan, que puedan ir preguntando, porque también esto nos enriquece mucho, ¿no? Saber un poco qué les inquieta, qué vergüenzas tienen o en qué foco tienen más dificultad, si en el ámbito de la empresa, en el ámbito de hablar en público en otros sectores, o a lo mejor en su propia casa, ¿no? Estaría bien tener preguntas. a la hora de estar tú en empresas, ¿qué has detectado que es más, qué emoción es más habitual dentro, por ejemplo, hay diferentes emociones negativas o positivas, no sé cómo decírtelo. Dentro, por ejemplo, cuanto más presión hay, cuanto más responsabilidad tiene tu puesto de trabajo, que hay un tipo de emociones y según se va bajando en la pirámide de responsabilidades, hay otro tipo de emociones más No, habituales. no, yo no detecto diferencias por el cargo o el puesto en concreto. Tiene que ver con la presión. Lo que pasa que obviamente a cargos más altos pues tienes más responsabilidad y tienes más presión. Pero claro, a más presión, Uh -huh. la olla cada vez no se va poniendo que ya explota. Pero hay gente en puestos de base que si tienen presión porque les están presionando con objetivos o sus jefes o lo que sea, al final es lo mismo. Las emociones que yo detecto más en las empresas suelen ser en las negativas, ¿eh? Pues la frustración, el Uh -huh. enfado también, el desánimo, eh, la desesperación, ¿no? En cuanto a negativas. Pero ahora en pandemia, todavía Uh -huh. más, la gente está muy, muy agotada, muy cansada y muy harta. Es como un hartazgo, ¿no? O sea, es la sensación de hartazgo, de que ya se ha sobrepasado un poco tanto todo, que la gente está como, por una parte, harta, pero luego en lo positivo está también como con ganas ya de, oye, esto ya está aquí, esto hay que superarlo, aunque tarde un año más o el tiempo que sea, y tenemos que empezar a salir y a hacer cosas y a convivir con esto, ¿no? El hartazgo a veces también te hace conectar con lo que realmente quieres. Dices, no, es que estoy harta. Y entonces a veces te hace plantear, vamos a ver, ¿qué es lo que quiero? Y yo creo que ahora, en este 2022, que la gente está harta, pero también hay una especie de, ya, se acabó, ya me he hartado, vamos a por todas, a por lo que realmente quiero. Decía que qué consejos les damos a esta gente que ha invertido este ratito con nosotros. Sí. Venga, vamos a hacer una breve síntesis de todas las cosas que hemos dicho, que al final es lo que importa, ¿no? Cómo pasar a la acción, ¿no? Sí, Vamos allá, campeona, entre las dos. bueno, yo creo que muy importante
hacer un esfuerzo por conocer cómo nos sentimos y hacer el diario, día a día, porque esto nos va a dar autoconocimiento. Punto 1. Venga, el 2 tú. El 2, relativizar. Pensar que realmente no pasa nada porque cuando vemos a otra persona que está lo mismo que estás haciendo tú, intentando algo bueno, realmente le apoyas. Con lo cual, pensar que esa otra persona que va a ser tu público también va a estar haciendo ese esfuerzo de apoyarte y que entonces realmente tienes la aprobación ya de antemano. Eso a mí me Fenomenal. parece, a mí me ha ayudado mucho. Vale, tercero, cuando estamos nerviosos o tenemos miedo a aprender a respirar, a parar, a hacer respiraciones, a tranquilizarnos y beber agua. Eso es fundamental. A ver, Mover el el cuerpo, cuarto, mover el mover el cuerpo. cuerpo, vibrar con activar la adrenalina, ¿no? Poner música, saltar, hacer los ejercicios de Jane Fonda, Eva Nassarre o quien sea, te poner música que te motive, que te abre el horizonte, esa que te gusta, la que le gusta a cualquiera, bailona, de la que empodera, fundamental también, ir a lo físico. Muy bien, el quinto que hemos comentado, yo creo que es importante visualizar. Cuando vaya a tener una reunión, algo donde tenga que expresar cosas, visualizarme antes cómo lo voy a hacer, con imágenes, lo que voy a decir, porque esto ya es un entrenamiento que me va a hacer sentirme un poquito más tranquila o tranquilo. Reconocer lo que te pasa en ese momento, ¿no? Cómo estás. Es como aceptar la emoción que tienes en ese momento, no negarla, gobernarla, significa primero pasarla a nivel consciente, es decir, me está pasando esto, incluso verbalizarlo y seguir adelante con asumiendo eso que te está pasando. Y yo lo último que diría es que cualquier hábito nuevo sabemos en la vida que cuesta un tiempo, ¿no? Entonces, prepararnos para un hábito nuevo. Es decir, este es mi hábito nuevo, quiero aprender, ponerle ganas a aprender y prepararme para ello. O sea, con ganas. Es como decir, oye, quiero hablar un poco mejor, quiero hablar sin miedo, quiero hablar sin vergüenza. Y decir, sé que es un hábito que me va a costar X tiempo y ponernos a ello, con ganas, Y lo ilusión. bueno, y lo bueno, Eva, de estar bien acompañada o bien acompañado, porque al final cuando se crean grupos de trabajo, en los grupos de trabajo con un mentor, es donde todos estamos en lo mismo y todo el mundo se apoya. Por eso es importantísimo estar en el contexto de la gente que como tú quiere ganar esas herramientas o desarrollar esa habilidad. Por eso es tan bueno cuando tú quieres algo, juntarte con la gente que quiere lo mismo que tú. Por eso es imprescindible aprender, formarse, apuntarse a cursos, porque si tú quieres esa habilidad en concreto, vete donde la gente quiere lo mismo que tú, búscate al mentor o la mentora que te vibre, que te dé buen rollo para que tú estés en ese contexto que necesitas. Hay muchísima gente que da clases de hablar en público, detectar con quién sintonizas, ¿no? Porque somos mucha gente la que damos formaciones de hablar en público, detectar, ¿no? ¿Quién te cae bien? ¿Quién vibra como tú vibras? Qué tipo de personas, con qué tipo de personas se relaciona y apuntarte y estar ahí calentito en ese contexto. Eso es muy importante. Sí, totalmente de acuerdo. Y luego, por último, y hay una cosa que también diría en todo lo que estás diciendo de rodearte de personas, es que también empezar con gente amiga o familia, por ejemplo, en pequeños actos, cuando creas con amigos o cuando quedas a cenar con familia, entrenarte en esas situaciones que, aunque son también de hablar en público, al final sabes que no te van a juzgar, se van a reír contigo. Esos pequeños entrenamientos que estás como en casa, como contigo mismo, también te van a dar mucha experiencia para ese entrenamiento. O sea, que Sí. buscarte a la familia y los amigos para, oye, venga, hoy os voy a contar esto y tirar para adelante, eso también es muy bueno, es muy positivo. Sí, en los cumpleaños, ¿no? En las Sí, celebraciones, en cualquier tipo de pequeño evento. Venga, les en voy a bu- contar una cosa. efectivamente, coger el micro y para adelante. Coges el vaso de agua y dices, espera, que voy a decir unas palabras. Eso es, eso es. Oye, pues muchísimas gracias, Eva.
ojalá que esto le pueda servir a las personas que nos escuchen, ¿no? Y que se pongan Ojalá. a accionar y que cojan el toro por los cuernos, que comunicar es fundamental en el momento en el que estamos, que todo el mundo necesita presentar, vender, relacionarse, y Mm. para cualquier persona es transversal, es una habilidad importantísima, y ojalá que gracias a esta conversación pues haya más gente que se anime. Pues ojalá, la verdad es que yo me le pasa muy bien, como siempre contigo, y he estado súper a gusto. Entonces, bueno, la verdad es que tener charlitas así, yo creo que a todos nos nutren y siempre aprendemos cosas de los demás. Y bueno, la vida es eso, un aprendizaje continuo. Así que yo encantada de que me hayas invitado y estar en tus charlas, que tenía muchas ganas y mucha ilusión. Y Y lo que tenemos que hacer, a ver cuándo preparamos el próximo de hablar en público. Para marzo hay que prepararlo. sí, sí, ¿no? Y además que lo bueno es cuando ya conectas con alguien, que la dificultad cada vez sea más grande, Eva. Sí. Porque de esto va los retos, ¿no? Porque el miedo que sea algo cada vez más grande. Porque a veces tenemos miedo a una cosa, la hemos superado, pero ahora tenemos que buscar otro miedo mayor, Mm. que sea Muy cada vez bien. más difícil todo. Pues Así sí, que sí, sí. genial. Muchísimas gracias, Belilla, por tu invitación y gracias a todos los que habéis estado aquí este ratito. Y nada, hasta la próxima. Te mando un beso desde Mira, aquí nos Valencia. están diciendo muchas gracias a las 8 personitas que están aquí y a las que nos verán después. Mira, desde el Caribe, pone por aquí. Ah, sí, yo he mandado eh, cosas tú también para ir para el Caribe. He mandado la invitación a gente de República Dominicana y de por ahí. No sé, ¿hay alguno de Santo Domingo o de por aquí? ¿Nos podéis Mira, decir? está Nines, una amiga artistaza. ¿Quién más está? Espera, me tengo que poner gafas. New Mind es foro. Ah, Excelentes no, consejos nos están diciendo. Muchas sí. gracias. Que tenemos una experta hoy aquí en gestión emocional y inteligencia emocional. O sea, menos no podíamos. Oye, Gracias, gracias a todos. saludos a New Mind, que os quiero mucho. Sí, New Mind es de República Dominicana, Patricia y Ay, qué bueno, bueno. Mercedes. Oye, tengo muchas ganas de volver, a ver si esta pandemia pasa prontito y voy para ahí porque al Caribe siempre hay que ir, no solo a trabajar, sino a disfrutarlo. Muchísimas gracias, un besazo. Bueno, muchas gracias, Eva. Nos vemos pronto. Oye, que te Nos salga vemos muy bien el pronto. día 30, ¿vale? Estaré ahí Sí, también para decirte gracias. que te salga muy bien. Ya te Gracias. contaré. Gracias, Eva. Venga, bona nit, desde Valencia, bona nit. Bona nit.